Familia, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos aquí un domingo más, donde el Señor siempre está haciendo algo. El Señor siempre está obrando. La palabra, Jesús lo dice así. Jesús dice: yo trabajo y mi Padre siempre está trabajando. Hasta ahora trabajamos y Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está trabajando en nuestros corazones. La palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y ese perfeccionamiento lo está haciendo cada día. A lo mejor no nos damos cuenta, pero el Señor está trabajando. Tiene sentido congregarnos, tiene sentido orar, tiene sentido leer la Biblia, tiene sentido adorar, porque el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Y hoy, siguiendo con nuestra serie de los principios, vamos a compartirle uno que es muy importante y muy especial. Hemos compartido 3 hasta este momento. ¿Quiénes se acuerdan? Tenemos mentalidad generacional, fue el primero. ¿Qué más? Amamos a la gente, muy importante. El tercero que hemos compartido la semana pasada, somos adoradores, ¿sí? Y este es el cuarto principio que, como todos los principios, encontramos en la palabra de Dios, que son principios para cada hijo de Dios. Pero en esta iglesia hemos querido abrazarlos como algo importante y como algo que impregne la cultura de la iglesia. Estos principios no son cosas que tienen que vivir el pastor o que tienen que vivir los líderes de la iglesia, sino que la idea es que cada uno de nosotros abrace estos principios que encontramos en la palabra de Dios. Y este principio es muy importante: hacemos las cosas con excelencia. Nosotros creemos que hacer las cosas con excelencia le da la gloria a Dios. Nosotros creemos que hacer las cosas bien le da la gloria a Dios. Y tenemos que diferenciar, y lo vamos a tratar de hacer en estos minutos, entre excelencia y perfeccionismo. Son 2 cosas distintas, ¿sí? Hay gente que es perfeccionista y entran en algunos asuntos ahí que vamos a ver que no lo ayudan, que más bien traen mucha frustración a su vida. Pero la Biblia sí nos invita a hacer las cosas con excelencia, a hacer las cosas bien. Lamentablemente, miren, yo empecé a trabajar desde muy joven. Empecé a trabajar primero en una tipografía, trabajé en un autolavado, yo trabajaba en lo que saliera. Pero luego tuve la oportunidad, cuando salí de bachillerato, de trabajar y estudiar la carrera de recursos humanos. Y era muy triste, en otros lugares que trabajé, también en los primeros, era muy triste escuchar de algunos jefes, de algunos dueños: nosotros no contratamos gente cristiana. Y yo, ¿y eso? Es que son irresponsables, hacen las cosas mal. Y de verdad, a mí me pareció muy curioso, porque lo oí varias veces en distintos lugares. Este es cristiano. Porque tuvieron experiencias con gente que profesaba la fe cristiana, pero que lamentablemente no hicieron una buena labor. No fueron responsables, no cumplieron con sus compromisos, no cumplieron con la tarea que les asignaban. Y quedaba mal no solo la persona, quedaba mal también el cristianismo, el evangelio. Pero nosotros creemos en esta iglesia que hacer las cosas con excelencia es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y no solo se trata de hacer las cosas con excelencia en la iglesia, sino también fuera de ella. Aquí todos yo lo he dicho otras veces, aquí todos nos vemos muy bonitos, levantando las manos, bien vestidos, bien arreglados, nos bañamos, los domingos nos bañamos seguro, y venimos y todos nos vemos súper bien aquí. Pero ¿cómo somos en nuestros estudios? ¿Cómo somos con nuestros profesores? ¿Cómo somos en nuestros trabajos? ¿Cómo somos en nuestras tareas? ¿Cómo somos como esposo? ¿Cómo somos como esposa, como hijos? El llamado de Dios es hacer las cosas con excelencia, no perfectas, porque somos seres imperfectos. Siempre nos va a faltar algo, pero tratamos de hacer, y en esta iglesia tratamos de hacer, yo creo que muchos se han dado cuenta, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de hacer las cosas, de dar lo mejor. Se trata de una actitud de dar lo mejor. Y vamos primero a revisar un concepto de qué es la excelencia, ¿verdad? Les voy a leer: es algo de superior calidad
o de superior bondad que la hace digno de respeto, de aprecio y de estima a esa persona o a esa cosa. Es algo que sobresale a los de su mismo género. No, algo excelente es algo que sobresale a los de su mismo género por sus cualidades y características. Y vamos a encontrar pasajes en la Biblia, como cuando hablamos de amamos a la gente, lo vimos. Mateo 22:37, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es a medias. Y quiero que sepas, familia, y te lo digo con amor, te lo digo con respeto, pero Dios no quiere las cosas a medias en tu vida. Dios no quiere un poquito de amor, Dios no quiere un poquito de ti, Dios no quiere un poquito de tu tiempo. Dios anhela que lo amemos con todo, porque Él merece la excelencia de nuestra vida. Todo lo que podamos hacer para amarlo es una invitación de Dios a hacerlo, no a medias. Pasajes como este vamos a encontrar en la Biblia. Esto quiere decir que debemos amar al Señor de tal manera, ¿verdad?, que sobrepasamos que el amor ordinario, el amor común, ¿verdad? Amar al Señor con todo es amarlo superior a todo lo que hacemos por amor a los demás. No solo tiene que ver con palabras, con hechos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con responsabilidades que asumimos. Y Jesús habla en la palabra que Él vino a darnos una vida plena y una vida abundante. Yo les pregunto, ¿Dios hace las cosas a medias? No, Dios hace las cosas bien hechas. Dios todo lo que ha hecho en tu vida lo ha hecho bien, y lo que tú no ves bien hecho todavía es que no ha sido terminado, porque Dios todo lo que hace lo hace bien. Todo lo que Dios hace lo hace excelente. Y a ninguno de nosotros, creo yo, a ninguno de nosotros nos gusta recibir cosas mediocres. Usted no quiere ir a un restaurante y que le sirvan algo ahí medio feo, mal presentado, que el que te está atendiendo te trate mal. Ninguno de nosotros aprecia cosas como esa. Sin embargo, muchas veces nos encontramos siendo mediocres. Y perdónenme esta palabra y espero que no incomode a ninguno, pero es la palabra que utiliza la Biblia. Mediocres en algunas cosas que hacemos. Hacemos el mínimo esfuerzo y después nos preguntamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué no he alcanzado ciertas cosas. Dios nos llama siempre a ser diligentes. Dios nos llama siempre a la excelencia. Y vamos al primer punto de la enseñanza de hoy. Número 1, buscar la excelencia no es algo malo. Y quiero aclararlo porque en algunas iglesias, yo lo he escuchado incluso en predicaciones, que dicen que convertirnos en profesionales en algo, excelentes en algo, es algo malo delante de Dios, porque se llena el corazón de orgullo, de altivez, de soberbia. Y está bien, eso podría pasar. Y ya lo vamos a ver en el último punto. Pero no quiere decir que buscar la excelencia sea algo que a Dios lo desagrade, sea algo que Dios no valore. No, Dios valora que nosotros busquemos la excelencia. Y en algunos casos se cita el siguiente pasaje. No lo coloqué allí, pero muchos lo van a recordar. El pasaje donde Pablo dice: porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si lo han escuchado, ¿verdad? Y lo que no es, para avergonzar lo que es. Y muchos han usado este pasaje para decir: no, es que hay que hacerlo, no hay que ser profesionales, no hay que convertirnos, no hay que mejorar, no, eso no es lo que está diciendo. Esta persona, Pablo, el que usa este versículo, era posiblemente el hombre más preparado de su época. Era un hombre con bastante capacitación. Él en un momento dice: todo lo que yo he logrado lo tengo por basura para conocer a Cristo. Pero toda su formación Dios la utilizó. Tenía una capacidad porque conocía muy bien la ley, más que Pedro, porque era más preparado, más que Juan, porque era más preparado, más que Lucas, porque era más, y tenía una capacidad de tomar la ley y
y pasarla por la gracia y dar una tremenda enseñanza en una carta como Romanos, Gálatas, cualquiera de ellas, y la gente, wow, cómo, y agarraba y se acuerdan de Agar y se acuerdan de Isaac, bueno, nosotros somos los descendientes de la promesa, y hacía unas conexiones porque Dios utilizó la preparación que él tenía. Esto era algo que no podían hacer algunos porque no tenían la capacidad, la preparación, la habilidad para hacerlo. Efesios 5, del 15 al 17 dice: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad en estos días tan malos. Otras versiones dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. En este mismo texto, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El Señor nos llama a ser sabios, a sacar, dice, saca el mayor provecho a cada oportunidad que se te presente. Tenemos que tener una actitud de hacer las cosas con excelencia. Al Señor no le molesta que busquemos la excelencia. Al Señor no le molesta que nos preparemos, que tratemos cada vez de hacer mejor las cosas. Y si son para Él, de hacerlo mucho, mucho más. Romanos 12, del 6 al 8 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo dones. Dados por Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú tienes dones. Dados por Dios. Miren, no existe un hijo de Dios sin dones. No existe tal cosa, no existe. Todos hemos recibido dones de parte de Dios. Todos hemos recibido talentos, habilidades de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, recibimos dones del Espíritu. Pero dice la Biblia que no te dio dones para que lo tengas de adorno. Te dice, para hacer bien determinadas cosas. ¿Qué dice ahí? Para hacerlas como a medias, para hacerlas más o menos. No, Dios te dio dones para hacer bien determinadas cosas. Todo lo que hemos recibido de Dios es para que hagamos eso que podemos hacer, lo hagamos bien. Y sigue el texto diciendo: si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con ¿qué? Con toda la fe que Dios te haya concedido, no a medias. Habla con toda la fe. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien, no de mala gana, no obligado, no con una mala actitud, no con cara de limón. Bien. Sigue diciendo: si eres maestro, enseña bien. Prepárate, saca tus notas, estudia, repasa. Si eres maestro, hazlo bien, no lo hagas a media, no lo hagas ahí porque más o menos. Si tu don consiste en animar a otro, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Y esto es solo por mencionar algunos dones, pero todo lo que hemos recibido de Dios es para hacer las cosas bien, familia. Es para hacer las cosas bien. Fíjense que no es algo de presencia viva, es algo de la Biblia para el Hijo de Dios. Dios te dio dones para hacer las cosas bien. Y estamos en una sociedad impregnada del facilismo. No sé si esa palabra existe, pero ustedes la reciben de parte de Dios. La guardan ahí, ¿verdad? Donde todo, mientras menos esfuerzo requiera, mejor. Y por eso la gente está cayendo en tantas estafas. Al dinero fácil. Mete $50 y cada mes te van a llegar 100 y sí, te vas a volver millonario en 2 años sin hacer nada. Y la gente dice: ay, sí, qué bonito. Y ¡pum! Te sacan la plata. ¿Por qué? Porque estamos en eso de buscar lo fácil, lo que no requiere esfuerzo. Quiero que sepa, bíblicamente estamos llamados a esforzarnos. Bíblicamente estamos llamados a capacitarnos, a tratar de hacer las cosas cada vez mejor, de una manera distinta. Y la diferencia
aquí entre excelencia, ¿verdad?, y perfección. Les voy a dar ya les di la definición de excelencia, les voy a dar la definición de perfeccionista. Es una persona que considera cualquier cosa que no sea perfecta como inaceptable. La perfección no es la búsqueda de la excelencia, sino la búsqueda de lo inalcanzable. Porque no es posible hacer las cosas 100% perfectas. Somos seres imperfectos, familia. Hay cosas que dependen de nosotros, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Siempre puede suceder algo. Pero el problema con el perfeccionista es la creencia de que a menos que no todo le salga perfecto, es una persona insuficiente, es una persona sin valor, es una persona que empieza a sentirse inadecuado porque no puede hacer las cosas en un estándar de perfección que tenga. La excelencia es diferente al perfeccionismo, porque la excelencia busca hacer las cosas cada vez mejor, no perfecta, pero cada vez mejor. Por eso el llamado de Dios a buscar la excelencia es un llamado diario. La excelencia es algo que podemos ir buscando todos los días. Si hoy lo hice bien, mañana lo puedo hacer mucho mejor. Y así yo puedo ir creciendo. Eso es buscar la excelencia. En cambio, el perfeccionista espera que todo sea perfecto para estar satisfecho. Y por eso, ya lo vamos a ver, tiene que ver con una actitud del corazón. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. ¿Cómo tenemos que trabajar? De buena gana. Aquí algunos ya se empezaron a sentir cómodos en la silla, tranquilo. Ya se les va a pasar. Como si fuera para el Señor y no para la gente. No, pero es que usted no sabe el jefe que yo tengo. No sé el jefe que tiene. Pero sé lo que la Biblia dice, que trabajes de buena gana, como para el Señor y no para la gente. Que tu actitud sea distinta. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia que Él amó a quien sirves en Cristo. La Biblia nos llama a hacer las cosas bien. Recibimos dones para hacer las cosas bien y Dios nos llama a la excelencia, y por eso buscarla no es algo malo. Número 2, voy a compartirle algunos ejemplos bíblicos de excelencia, porque bueno, no solo son conceptos, no solo son versículos donde Dios nos llama, sino que hay ejemplos en la Biblia donde Dios mismo y buscó excelencia, buscó que las cosas se hicieran correctamente. Imagínense, por un momento, vamos a imaginarnos. Imagínense qué hubiese pasado con la familia de Noé y con los animales si Noé no construye bien el arca. Fíjense, si ustedes leen las instrucciones, eran instrucciones que yo no entiendo. Y agarrará madera de no sé qué, y la pondrás y no sé cuánto. Usted me pone a construir a mí eso, y siguiendo las instrucciones de taller no lo logro. Definitivamente este hombre seguramente era un trabajador, sabía trabajar la madera, sabía hacer este tipo de cosas. Se le estaba pidiendo hacer algo que nunca antes se había hecho. Las instrucciones las dio Dios. Los recursos los dio Dios, pero el trabajo dependía de ellos. Si eso quedaba mal y se empezaba a meter el agua, la historia del Titanic iba a ser unos años antes. Se pierde el plan de Dios. Miren lo importante de hacer las cosas con excelencia. Dios le dio a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ustedes saben, llama de retruque, llama a Aarón. Eso es otra historia para otro día. Pero Dios le da a Moisés los planos del templo, el diseño. Dios le dice: vas a hacer el templo, lo vas a hacer tal cual. Pero miren este pasaje tan interesante. Éxodo 31, versículo 1 al 6. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro
artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. ¿Quién era el llamado por Dios? ¿Quién era? Moisés. Moisés era el llamado, era el líder. Pero Dios no le dijo a Moisés: Moisés, yo sé que a ti no se te da lo de la artesanía, lo de la madera, pero sigue las instrucciones, no importa cómo te quede. No, Dios dijo: Moisés, quiero que sepas que yo quiero que esto quede bien. Este trabajo tiene que quedar bien hecho. Y por eso he escogido específicamente a alguien. Es un experto artesano. Quiero que sepas, Dios lo llenó del Espíritu Santo. Y no era que el hombre estaba por ahí sentado, no sabía nada y de repente todo lo sabía. No pasó eso. Que la Biblia haga referencia a que era un maestro artesano, a que era hábil. Quiere decir que era algo que constantemente estaba practicando. Fue algo que seguramente fue desarrollado por muchos años hasta convertirse quizás en el mejor de su pueblo, en el mejor de su país. Y yo digo, esa es la quien yo he escogido. Lo he llenado del Espíritu Santo, pero quiero que sea Él el que haga todo lo que va a ser construido para el templo. Y Moisés: pero Señor, yo lo intento. No lo intentes, tú no sabes de eso. Con esta creencia de que los líderes, los pastores tienen que hacer todo. No, tú no sabes de eso. Y yo quiero que esto quede bien. Y las instrucciones de Dios son específicas. He escogido a este hombre. Y es Él. Y he designado hasta su ayudante. Hasta quien lo va a ayudar va a ser tal persona de tal tribu. Ese va a ser su ayudante. Y todos los que tienen habilidades para la artesanía, yo los he dotado de habilidades especiales, dice el Señor. ¿Para qué? Lo leíamos en Romanos. Dios nos ha dado dones para hacer bien determinadas cosas. Dios no iba a dejar en la construcción de su templo en manos de cualquiera, porque Dios es un Dios con una mentalidad de excelencia. Moisés, quiero que lo haga que es un maestro artesano, que realmente es bueno en lo que hace. Yo estoy seguro, aunque Moisés siguiera las instrucciones al pie de la letra, si no tenía habilidad con artesanía, si no tenía habilidad para incrustar piedra, si no tenía habilidad para hacer piezas en oro, no iba a quedar bien. Dios necesitaba a los que les había dado dones y habilidades para eso, levantarlos en el Espíritu de Dios para que hicieran la obra que Dios quería. ¿Quién la iba a liderar? Moisés. Pero no era Moisés el que tenía que hacerlo, era aquellos que Dios había dotado para eso. En Daniel vamos a encontrar que capítulo 6, versículo 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que nosotros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¿Por qué? Porque era bueno en lo que hacía. Tenía destreza. ¿Saben qué son destrezas? Cosas que vas desarrollando. Se te podrán hacer muy fácil, pero igual requieren que estudies, igual requiere que te capacites, igual requiere que cada día intentes hacerlo mejor. Y Dios honra eso. Miren, en el texto original, cuando se dice que Daniel demostró ser más capaz, el término hebreo que se utiliza es como decir que llegó a ser 10 veces superior a los demás. Destacó tanto que el rey dijo: a este lo vamos a poner como gobernador de todo el imperio. Esta capacidad que tiene. Pero usted va a leer en la historia de Daniel, en todo el libro, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Claro que sí es algo de Dios, pero no es algo simplemente espiritual y ya. No tiene que ver también con tu actitud, tiene que ver también con tu capacidad para aprender, para intentarlo cada vez, hacerlo más y más, y cada vez mejorar más y más en todo lo que están haciendo
Vamos a encontrar en la Biblia varios ejemplos, pero también vamos a encontrar en la Biblia ejemplos de hombres que recibieron capacitación, habilidad, el Espíritu de Dios e hicieron las cosas mal. Porque no es solamente por tener el Espíritu Santo, también tiene que ver con la actitud, también tiene que ver con tus ganas de hacerlo mejor. Por eso buscar la excelencia es algo que cada uno de nosotros tiene que asumirlo y tiene que abrazarlo y tiene que hacerlo. Ejemplo, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era Hércules, era fuerte. No podían con él, venían 1000 y no podían con él. Sin embargo, un hombre dotado por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, en algunos momentos, usted lo va a encontrar en la Biblia, no le importó lo que Dios le había mandado a hacer. Hizo las cosas de mala gana, no le dio importancia a la obra de Dios, hizo las cosas sin excelencia y pagó el precio. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl también fue escogido por Dios. También recibió el Espíritu de Dios y en unas ocasiones lo vemos hasta profetizando en la Biblia. Pero también en un momento no hizo las cosas bien, no hizo las cosas con excelencia, no obedeció lo que Dios le había mandado hacer y fue desechado por Dios. Porque Dios anhela realmente que cada uno de nosotros busque la excelencia. Número 3, ¿cuál es entonces la diferencia entre hacer las cosas con excelencia y hacer las cosas con mediocridad? Número 14:24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Diga conmigo, actitud. Tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. La excelencia, familia, no depende solo del Espíritu de Dios sobre nosotros. Depende de nuestra actitud también. Depende de cómo enfrentamos los retos en la vida, cómo asumimos las responsabilidades en la vida, cómo asumimos los compromisos, cómo asumimos los trabajos, las labores, cómo asumimos cada una de estas cosas. Malaquías 1, del 12 al 13 dice: ustedes en cambio, este es Dios hablando a los sacerdotes, aquellos que tenían la tarea más importante en el pueblo de Israel, estaban delante de Dios, servían a Dios, no tenían que trabajar en ninguna otra cosa, estaban dedicados al templo. Dios sustentaba sus vidas, sus familias. Y llega un momento y le dice: ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones, le dice Dios a sus sacerdotes, al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: imagínense, están presentando delante de mí animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo yo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes? Dios no quiere la mediocridad. Dios no anhela. Ellos estaban cumpliendo su labor, pero no lo estaban haciendo bien. Y Dios le dijo, todo el libro de Malaquías es eso. Dios le dijo: eso no es conmigo. Conmigo o lo haces bien o no me traigas nada. No me traigas una ofrenda a medias. No me traigas lo malo, lo robado, lo que no te sirve. No me traigas eso. Yo pido lo mejor. Por eso Él estableció el diezmo. Yo pido, el diezmo no era solo sacar el 10% de la cosecha, era sacar el primer 10%. Lo primero es mío. El primogénito es mío porque lo mejor es mío. O sea, para Dios no es a medias, no es como a ti te parece. No, y era el reclamo con estos sacerdotes: no es como ustedes quieran servirme. ¿Se acuerdan de por allá hay unos más atrás en la historia, verdad? Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Dijeron: hay que presentar la ofrenda al Señor. Usemos cualquier cosa. Total, es una tarea más. Y Dios los consumió. Y eso no es conmigo. Yo les había dicho de dónde iban a tomar el fuego y cómo lo iban a hacer. O es con excelencia o no es.
Y esto es importante, familia. Dios no nos va a consumir hoy, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero quiero que sepas que Dios no cambia. Dios sigue queriendo de ti lo mejor, no lo que te sobra. Dios sigue queriendo de ti lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus años, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu amor, lo mejor de tu servicio. Y que lo hagas de manera excelente, de buena gana, con buena actitud. Eso es lo que Dios anhela. Y si hablamos de David, ahí encontramos también otro ejemplo de una diferencia entre hacer las cosas con excelencia y hacer las cosas con mediocridad. David, 1 Samuel 16, 17, dice esto: bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Acuérdense, Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, no lo dejaba dormir, y uno de los criados le dice: Señor, a lo mejor la música lo ayuda a calmarse. ¿Y qué pidió él? Bueno, listo. Él no dijo Saúl, ¿verdad? No dijo, tráiganme el qué, un buen músico. Y luego usted va a encontrar en el versículo 18 lo siguiente: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Esto es mucho más de lo que pidió Saúl. ¿Saúl qué había pedido? Un buen músico. Pero miren, y este es el David, muchachito, posiblemente de 16 años, 17. No había matado a Goliat. Nadie lo conocía. Sin embargo, este criado lo había visto. Digo, ¿sabes qué he visto yo en él? Toca muy bien, lo cual requiere práctica, estudio, ensayo, ¿verdad? Pero además tiene otras características. Es valiente, es vigoroso, ¿no? Él era un total desconocido, pero este criado, por alguna razón, lo conocía. Y hace esta referencia: sabe tocar. ¿Saben que David tenía una mentalidad de excelencia? Eso lo vamos a encontrar en la vida de David. Ese sabe tocar quiere decir que lo hacía, lo practicaba, invertía tiempo en desarrollar esa habilidad y quizá convertirse de lo que conocía entre los mejores. Eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, eso requiere práctica. Pero además, David tenía una mentalidad no solo de excelencia para la música, él tenía una actitud de excelencia para todo. Cuando le asignaron la peor tarea que te podían asignar en la familia, era ir a cuidar ovejas. Quiero que sepan que en el contexto, esto es una tarea que hacían los criados. Usted va a leer que los criados de Abraham cuidaban las ovejas. Usted va a leer que los criados de Jacob cuidaban las ovejas. Esto no era un trabajo para un hijo. Sin embargo, él, que era el despreciado de la familia, lo manda. Y él tenía la opción, familia, de ir con una actitud molesto, lleno de rabia. Esto es injusto, que me manden a mí a cuidar estas ovejas. Esto es un fastidio, esto no sé qué. ¿Quién sabe? Cualquier actitud era válida. Pero David tenía una mentalidad de excelencia. ¿Cuál era su tarea? Cuidar las ovejas. Y dice la Biblia que venía un oso y le arrebataba una de sus ovejas, y él iba detrás del oso, lo mataba y recuperaba la oveja, porque David no iba a hacer las cosas a media. Él no iba a llegar con excusas a donde su papá. Podía hacerlo, pero no lo iba a hacer. En su mente, en su actitud para hacer las cosas, él o las hacía bien o no las hacía. Él no iba a llegar a donde papá, un oso, hay una oveja menos, te cuento. Pero un oso, tú sabes, un oso, pero fue una sola, pues ya la demás no. Y la Biblia relata que también vino un león. Familia, estos son palabras mayores. Yo no peleo con un pitbull, ni no me mucho menos con un león. Pero él tenía una tarea. Mi responsabilidad es cuidar estas ovejas. Y yo lo voy a decir, no voy a permitir que un león, que uno, imagínense, estamos hablando de un muchacho de 16 años, de 17 años. Estamos hablando de un joven con una actitud
diferente, con una actitud. Y fue esta actitud que lo hizo también quejarse y reclamarle a los soldados. Decía, ¿por qué tienen miedo? El Dios que está con nosotros. Y él siempre lo reconoce. Cuando estaba hablando con Saúl, le dijo, el Dios que me defendió de la garra del oso y de la boca del león, él también me salvará de este filisteo. Tranquilo que yo mismo soy. Yo soy el hombre. Yo soy el hombre que va a acabar con este problema. Y todos los soldados, o hacemos y era lo que le reclamó a los soldados. Ustedes son el ejército del Dios de Israel. Ustedes no pertenecen a cualquier ejército. ¿Qué les pasa? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué hacer lo mínimo? ¿Por qué no esforzarse más? Puedes perder la vida, pero bueno, intentémoslo. Dios está con nosotros. Esta era la actitud de David. Era la actitud para todos. Y quiero decirte algo que escribí aquí. En esta vida, familia, a veces hay que hacer cosas que quizás no queremos por un tiempo. Cuidar las ovejas, no era algo que seguro, no era algo que David quisiera hacer. Pero en esta vida a veces hay que hacer cosas que no queremos, pero debemos hacerlas bien, porque nos prepara para llegar al lugar donde Dios quiere ponernos. Por un tiempo tendremos que hacer algunas cosas que no nos gustan, pero eso no quiere decir que las hagamos a medias. Hagámoslas bien, porque es un tiempo, es una temporada, y eso nos está preparando. Este hombre se preparó peleando con un oso, peleando con un león, diciendo no, y viendo la obra de Dios a través de a lo mejor un jovencito flaquito, a lo mejor, y bueno, pude con un león, pude con un oso, Dios me ayudó. Y si Dios me ayudó antes, me va a ayudar ahora. Estas experiencias era la única manera de poder enfrentar a Goliat. Si no, nunca lo iba a hacer. Pero ya lo había vivido, haciendo algo que quizás no quería hacer. Pero en esta vida hay cosas, yo creo que todos hemos pasado por cosas así. A lo mejor estás pasando por un tiempo así, donde tienes que hacer algo que no te gusta mucho, pero hazlo bien, hazlo con excelencia, porque esta etapa te está preparando para el lugar donde Dios te tiene puesto, te tiene planeado para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te está preparando para eso. Ese fue el tiempo de preparación para él. ¿Qué es entonces la excelencia bíblica? Yo puse el concepto ahí. Es estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, pero además tener la actitud de hacer las cosas bien, de prepararnos, de capacitarnos, de entrenarnos, de ser fieles en lo poco y de darle lo mejor al Señor, de honrar sobre todo a Dios en nuestra vida. Esto es excelencia, y es la excelencia que Dios quiere que diferencie a cada hijo de Dios. Te lo digo, tú deberías capacitarte, esforzarte y convertirte en uno de los mejores en lo que estás haciendo, en el rubro en el que estás, en la profesión en la que estás, y vas a poder, cuando hacemos eso, vas a poder dar mayor gloria a Dios. Vas a poder dar mayor gloria a Dios. ¿Cómo conseguiste esto? El Señor ha estado conmigo. La gente no tiene que saber que pasaste noches enteras en vela estudiando. La gente no tiene que saber que te esforzaste mucho. Pero vas a poder utilizar todo eso para darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, familia, en la vida esforzándose. Pero la bendición que hay sobre ti te abre puertas que otros no se les abren. Pero tenemos que tener una actitud de excelencia. Tenemos que tener una actitud de hacer las cosas. Hay mucha gente esforzándose, hay mucha gente preparándose, hay mucha gente capacitándose, hay mucha gente intentando lograr cosas. Pero el Espíritu Santo está sobre ti. Pero la bendición de Dios está sobre ti. Y se abrirán puertas que a otros no se les abren. Pero si tenemos la actitud incorrecta, vamos a perder estas oportunidades. Y luego los resultados no nos van a satisfacer, y luego vamos a buscar a quién echarle la culpa. Pero déjame decirte, no vas a poder echarle la culpa a nadie.
ni al gobierno, ni al sistema económico, ni al sistema social, a nadie, sino a tu propia actitud. A la manera en la que perdiste el tiempo, a la manera en que no aprovechaste las oportunidades, a muchas cosas que pudieron haber pasado. Termino con este último punto. Busca la excelencia, pero guarda tu corazón con humildad. Filipenses 2, te lo leíamos hace un par de semanas. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Familia, no buscamos la excelencia para impresionar a la gente. Se lo decía al principio, vamos a cerrar con eso. Buscamos la excelencia porque hemos entendido que eso le da la gloria a Dios. Pero no es para impresionar a nadie, no es para impresionar a la gente, no es para que hablen de mí. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Sean humildes, es decir, considerarnos a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Vamos a encontrar en Efesios 4:2, sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas en amor. Miren, ¿por qué? Porque cuando tenemos la actitud de buscar la excelencia, de hacer las cosas bien, a veces somos intolerantes con la gente que no está haciendo algunas cosas. A veces queremos ir muy rápido y no sabemos que esto es un trabajo en equipo. Y la Biblia nos dice, no, sé humilde. Qué bueno que tienes la actitud. Esta es la actitud que tienes que tener de buscar hacer las cosas bien. Pero también tienes que tener misericordia del que lo está intentando. También tienes que tener misericordia del que le cuesta un poquito más. A lo mejor la gente no tiene que tener ni el mismo ritmo, ni las mismas habilidades que tienes tú. Algunas cosas les va a costar mucho más. Pero dice la Biblia, tolérense las faltas en amor. Tolérense. A lo mejor tú estás ahí haciendo lo mejor y quieres que todo salga bien. Otra persona se equivoca y la cosa no salió tan bien como tú querías que saliera. ¿Te ha pasado alguna vez? Dice la Biblia, tolérense las faltas en amor. ¿Diste lo mejor de ti? Qué bueno. Nos equivocamos. Mañana lo intentamos otra vez. Y lo hacemos mucho mejor. Esto es lo que la Biblia dice. Romanos 12:16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No piensen que lo saben todo. Qué bueno que buscas la excelencia. Qué bueno que te estás preparando. Pero guarda tu corazón. Y no te vayas a creer la última Coca-Cola del desierto. No te vayas a creer que lo sabes todo. No. Seguro hay gente que sabe cosas que tú no. Y por eso Dios te puso en un cuerpo, por eso Dios te puso en una familia, por eso Dios establece que su obra no la hace un individuo, sino que la hace una comunidad. No pensemos nunca que lo sabemos todo. Yo se lo he dicho a los jóvenes, cuando vienen con algunas preguntas, ellos hacen preguntas difíciles a veces. Los jóvenes a veces me lanzan unas preguntas, yo no sé dónde las sacan, pero tremendas. ChatGPT, sí, seguro. Y tremendas, ¿sí? Y a veces les puedo dar respuesta. Pero eso le he dicho, yo no me la sé toda. Sí, yo he estudiado muchos años la Biblia, he estudiado muchos años, pero eso no quiere decir ni jamás voy a creer que yo me la sé toda, ¿no? Tengo pastores encima de mí. Y yo les digo, algunos les he tenido que decir, chavo, déjame preguntar. ¿Me ponchaste? Déjame preguntar más arriba. Porque no sé. Y ese tenemos que ser humildes y no ser orgullosos para reconocer eso. Salmo 138:6, algo muy importante. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Yo no sé tú, pero yo no quiero que Dios a mí me mire de lejos. Entonces, qué bueno que busquemos la excelencia. Es un llamado de Dios, ya se lo demostré en la Biblia. Es un llamado de Dios. Hay ejemplos bíblicos para eso. Pero tenemos que guardar nuestro corazón, porque es donde muchos después se caen. Buscan, se esfuerzan, se capacitan y empiezan a hacer algo bien top, pero su corazón se llena de orgullo, su corazón se llena de soberbia, su corazón se llena de altivez y ya pierden también el examen. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Conclusiones: hacer las cosas de cualquier manera no habla bien de nuestro Dios. Hacer las cosas ahí a medias no habla bien de nuestro Dios, familia.
La excelencia es una actitud y es nuestro parámetro de comportamiento para todo lo que hagamos, para todo. Si usted va a lavar los platos en su casa, joven, ayude a su mamá. Si usted va a lavar los platos, no lo hagas con mala actitud. Amén. No lo hagas refunfuñando. No lo hagas ahí que los platos queden ahí con todavía que se le siente la grasa. Hazlo bien. Mira, es nuestro patrón de comportamiento para todo lo que hacemos. Hay cosas que disfrutamos más que otras, pero es nuestro patrón para todo. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer bien. Me toca lavar los platos, es algo que no quiero hacer, pero lo voy a hacer bien. Tanto así que mi mamá dice, oye, te voy a poner más seguido. No importa, si mi mamá dice eso, qué bueno. Quiere decir que lo estoy haciendo bien. Eclesiastés 9, versículo 11, dice: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes agotan el dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos le llegan buenos y malos tiempos. No es una excusa lo que estamos viviendo. A todos nos llegan buenos y malos tiempos. Todos hemos tenido oportunidades que hemos perdido por tener la actitud incorrecta. Todos hemos perdido oportunidades en la vida por no buscar la excelencia, por no buscar un poco más, porque había cosas que iban a requerir mayor esfuerzo de ti y dijiste, no, ¿me tengo que parar más temprano? No, entonces no, eso no es para mí. No, hay cosas que no, todas las cosas en la vida requieren un esfuerzo. Todas las cosas en la vida van a requerirlo, pero forman parte del desarrollo de los propósitos de Dios en nuestra vida. Vamos a colocarnos de pie para orar y quiero que me coloques el último versículo que tengo allí, por favor. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe de cuál tesoro está hablando la Biblia? La gloria de Dios sobre nosotros. El Señor, Dios mismo, habitando en nosotros. La Biblia dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, Él de manera milagrosa hizo que por medio de la obra de Cristo el Espíritu Santo viniera a habitar en ti. Algo que los cielos de los cielos no pueden contener, habita hoy dentro de ti. Dice, este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Hacemos las cosas con excelencia y le damos la gloria a Dios. Este es el llamado de Dios. Y si el Señor te ha traído a la mente cosas en las que te tienes que esforzar más, a partir de hoy comienza a hacerlo. A partir de hoy comienza a hacerlo. Dice Dios, sí es verdad, yo he sido mediocre en esto, he sido negligente, pero voy a esforzarme. Pero dame de tu espíritu, lléname de tu espíritu, llena este vaso de barro, Señor. Cierra tus ojos ahí. Dile, llena este vaso de barro con más de ti, más de tu presencia, más de tu espíritu, Señor. Y ayúdame a tener la actitud correcta ante las cosas de la vida, para que la excelencia del poder de Dios se vea en mí, para que la excelencia del poder, para que tú te lleves la gloria en todos los logros, en todos los hechos, en todas las metas que yo pueda cumplir, Señor, para que cuando se hable de lo bien que hice algo, yo pueda decir, es la gloria de Dios sobre mi vida. Tengo la actitud correcta, pero es la gloria de Dios sobre mi vida. A partir de hoy, Señor, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a esforzarnos en las cosas que tenemos que esforzarnos. Ayúdanos a hacer las cosas bien, Señor. No hacerlas de mala gana, no hacerlas a medias, Señor. A tomar la actitud de sea lo que sea que tenga que hacer en esta temporada de mi vida. A lo mejor es algo que no quiero hacer, algo que no me gusta, algo que yo sé que no tengo que no tiene que ver con mi propósito. Pero si es el tiempo para hacerlo, lo voy a hacer bien. Y voy a darle gloria a Dios por eso.